Bene, rieccoci con un nuovo Enos, seminario. enos aquí con un nuevo seminario Master internazionale di vinculado tecnologie al Máster alimentari, Internacional de Tecnología en Alimentos, che MITA. Hoy affronteremo el tema que vamos a encarar es legato el allo tema sviluppo di vinculado al alimenti a desarrollo base vegetale. de los alimentos a base vegetal Il y professor dará Andrea la clase hoy el profesor Andrea Bresciani, Bresciani de la Universidad de Milán, si è que laureato all'Università está di Milano, ma recibido en la anche Universidad de all'Università Milán y también en la Universidad de presso Parma. l'Università di Actualmente se Minnesota encuentra en la Universidad de all'Università Chiesa Minnesota en Estados dell'Università di Unidos Parma. para Ecco, il profundizar tema este tema noi precisamente. lo Este proponiamo tema ancora nosotros lo seguimos proponiendo sul ruolo della para una formulazione perché profundización en el trabajo vogliamo de la capire formulación, porque interesa le strategie che particularmente oggi e interesan las estrategias que hoy se collegate aplican anche a una nuova vinculadas visione también a una nueva dell'approccio visión del all'alimentazione enfoque de la anche per quanto alimentación riguarda l'ambiente. E respecto quindi también noi vediamo al ambiente, al medio ambiente. Vemos como una alimentación a base vegetal, sustituyendo también alimentos a base de la carne y de la leche, eh, tiene cada vez más espacio en nuestra alimentación. Todo esto nos lleva a afrontar este tema y cedo la palabra al profesor Andrea Bresciani para desarrollar este seminario y al final será posible hacer preguntas a través del chat. Le cedemos la palabra, profesor. Gracias, profesor, por su presentación. Para mí es un placer estar aquí en parte representante todavía de la Universidad de Parma y a la cual estoy muy encariñado. ¿Qué vamos a hablar hoy? Del desarrollo de alimentos a base vegetal, el rol del proceso. Esto, como decía el profesor Bonazzi, es un argumento, es un tema que recoge mucho interés a nivel global. De hecho, parte de un proceso muy grande financiado por la Comunidad Europea que se llama Proyecto On Foods. Y se desarrolla este proyecto que se refiere a la calidad a base vegetal desde el punto de vista de la formulación, desde el punto de vista tecnológico y nutricional. ¿Por qué estos productos son tan interesantes? Porque responden a las exigencias del consumidor moderno en términos de sustentabilidad. La carne vegetal basada no sobre proteínas animales, sino vegetales, tiene un impacto y ambiental netamente menor en términos de emisiones de anhídrido de carbono, en términos de consumo de agua. Sabemos que la cría tiene un efecto, contribuye a aquellos que son los cambios climáticos, porque la cría de animales produce muchos gases de efecto invernadero más vegetales, podría mitigar y mejorar la sustentabilidad de estos productos, motivos por el cual existe un fuerte interés desde el punto de vista de las industrias. Crece mucho el valor de mercado y es una tendencia positiva que seguirá creciendo en los próximos 5 o 10 años.
crece tanto el interés desde el punto de vista empresario como desde el punto de vista de la investigación. Esta diapositiva a mí me gusta mucho porque demuestra cómo el mundo de la investigación al cual yo pertenezco en realidad no está muy distante del mundo de la industria. Son dos mundos que se unen. Si crece uno, crece el otro. Entonces, el interés desde el punto de vista empresarial se refleja en un interés en la investigación y viceversa. Volviendo al proyecto. El referente de este proyecto es la Universidad degli Studi de Milán. Los responsables son la profesora Marti, que se ocupa de una visión más tecnológica y de la formulación, y la profesora Daniela Martini, que se ocupa de una visión desde el punto de vista nutricional. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? Es analizar los productos de base vegetal, tratando de ver cuáles actualmente están presentes en el mercado, cómo se caracterizan desde el punto de vista nutricional de su fórmula y los procesos para su realización. Como productos que definimos análogos, es un producto a base vegetal que reproduce otro tipo de producto. Nos hemos focalizado sobre sobre la carne vegetal, los análogos del pescado, los análogos de la leche y de los productos lácteos como puede ser el yogur y los análogos de los quesos. El deliveral de este proyecto es la selección de las materias primas y de los ingredientes, el desarrollo de por lo menos dos productos reformulados, el desarrollo y el estudio de por lo menos tres enfoques tecnológicos para la producción de estos productos, evaluar los productos actualmente presentes en el mercado, es decir, evaluar desde el punto de vista de la fórmula, entender cuál es el efecto de cada ingrediente y tratar de aplicar diseños experimentales a los fines de estudiar mejor los procesos, tratando de innovar y las tecnologías que existen hoy actualmente. Vamos a partir de la selección y el estudio de la materia prima. Hoy, los productos análogos de la carne se hacen principalmente con las que se llaman proteínas vegetales texturizadas que se obtienen de aislaciones de la soja o concentrados proteicos. En nuestro proyecto no hemos querido tener en consideración la soja. Después vamos a ver por qué. Y nos hemos focalizado sobre la segunda proteína que más utilizada, es decir, la arveja. Entonces, en la primera parte hemos evaluado el estudio del aislado proteico de la arveja y eventualmente cómo sustituir esto. ¿Por qué hemos decidido de no considerar la soja? Porque la soja hoy es la materia prima mayormente utilizada para este tipo de producto. Otras proteínas que se utilizan mucho, pero que tienen un costo mayor, son las micoproteínas, es decir, las que provienen de hongos, las proteínas del gluten y lo que se define como otros. Si vemos este gráfico, notamos que el uso de la soja en los próximos años seguirá creciendo, seguirá siendo la materia prima probablemente más utilizada, pero en términos de porcentaje crece más el uso de otras formas proteicas como la arveja, el gluten y lo que se define como otros. Hay más innovación, se tratará cada vez más de sustituir la soja. ¿Por qué? Porque existen muchos problemas ligados al uso de la soja.
Ante todo, es un alergeno. Se trata de desplazarse hacia materias primas que tengan menos problemas de carácter que da alergia. La arveja presenta menos problemas que tienen que ver con la alergia. Las hojas se caracterizan por un aroma, un sabor un poco particular que no gusta a todos. En el caso de la arveja, en cambio, este sabor está menos presente, se percibe menos, es más blando. Volviendo al tema de sustentabilidad, el uso de otros cultivos respecto de la soja puede ser un modo para ser más sustentables, perdón, desde el punto de vista de la biodiversidad. Cultivar lentejas, arvejas, garbanzos, seguramente incrementa la biodiversidad a nivel mundial. ¿Cómo se utilizan? ¿Cómo se utiliza la soja? Nunca se utiliza tal cual porque existe un problema de sabor que debe ser mitigado en la formulación. Están presentes muchas grasas que pueden dar problemas en la transformación. Por lo tanto, la soja se utiliza bajo forma de aislado o concentrado proteico. Es sometida a determinados procesos que aíslan las proteínas y para hacer esto es necesario utilizar solventes químicos, una gran cantidad de agua y por lo tanto una gran cantidad de energía. Por lo tanto, el proceso para aislar o concentrar las proteínas tiene un fuerte impacto en el consumo de agua y en el consumo de energía. ¿Cuáles son las soluciones que hemos pensado que podrían ser eficaces en la sustitución de la soja? El uso de lo que en inglés se llaman pulses, que no tienen una verdadera traducción ni en italiano ni en español. Son las legumbres que se consumen secas bajo forma de granos. Entonces, la soja es una legumbre, el maní también es una legumbre, las chauchas también y la alfalfa es una legumbre, pero se consumen o frescos con alto contenido de agua o son semi-oleosos. Los pulses que son aquellos que generalmente son secos, como los porotos, las arvejas, los garbanzos, las lentejas y las habas. Estos son algunos ejemplos. Entonces, la utilización de este tipo de legumbres en cambio de la soja seguramente dan menos problemas correspondientes a problemas de alergia. El sabor es mejor, existen menos problemas desde el punto de vista sensorial e organoléptico. Tener una vasta gama de productos mejora la biodiversidad y también aquí no logramos utilizarlos tal cual. Debemos concentrar las proteínas, pero en el lugar de aprovechar, adoptar el proceso de concentración con el uso de solventes y energía, hemos pensado que podría ser interesante aplicar un proceso de clasificación en aire. ¿Qué es esta clasificación? Es un proceso físico en el cual tenemos que separar las fracciones de nuestra matriz en base a la densidad. ¿Cómo funciona? Después de la trituración se obtienen todo un material que tiene distinta granulometría. Los gránulos tienen dimensión distinta. Entonces, a través de ciclos de aire, flujos de aire, logramos separar este material con una granulometría más gruesa de la más
más pequeña. El tema de que los gránulos sean distintos comporta que hay una diferencia desde el punto de vista químico, desde el punto de vista de la composición química. De hecho, en este harinado que es más pesado, generalmente se encuentra la fracción más alta de carbohidratos. Esta fracción más gruesa es aquella que tiene un mayor contenido de carbohidratos respecto de las proteínas, mientras en este harinado con granulometría más fina, presenta mayor cantidad de proteínas respecto a los carbohidratos. Vamos a ver ventajas y desventajas de la clasificación en base al aire respecto al uso de solventes. El rendimiento es seguramente menor. No logramos tener rendimientos de concentración en proteínas altas cuanto como la concentración. En el caso de la concentración, llegamos directamente al 90% de proteínas. En la clasificación EIRET estamos en valores mucho más bajos, aproximadamente el 50-70% de proteínas. Consideremos que partimos de una legumbre como por ejemplo la lenteja roja, que generalmente tiene una cantidad de proteínas de 20-25%, y logramos redoblar el contenido de proteínas, pero no llegamos a llegar a los porcentajes de la fracción del proceso de concentración. Pero es un proceso mecánico que no implica el uso de solventes, de agua, entonces no tenemos que secar ulteriormente el producto. Entonces hay poco requerimiento de energía, el proceso se da en seco, hay poco consumo de agua, pero sobre todo considerando que no solubilizamos las proteínas, no existe ninguna transformación por parte de las proteínas, entonces mantenemos su funcionalidad porque no vamos a modificarlas. Aquí he transcrito el ejemplo de 4 legumbres que hemos ya utilizado en un estudio del cual vamos a ver los resultados. Y vamos a ver, estas son las 4 legumbres que fueron sometidos al proceso de clasificación bajo aire, donde hemos obtenido la fracción alta en proteínas. Existen diferencias en la eficacia del proceso. Los garbanzos muestran menos proteínas respecto a las lentejas, a las habas. eh, También la materia prima tiene un rol porque de base ya partiendo las habas tienen una cantidad de proteínas mayor respecto a los garbanzos. Ahora nos focalizamos sobre el garbanzo, que muestra la menor cantidad de proteínas respecto de los otros tres, el mayor contenido de grasas respecto de los otros tres. Vamos a ver que esto tendrá un efecto sobre la transformación posterior en productos análogos de la carne. ¿Qué hicimos con estas materias primas? Las hemos querido caracterizar, les aplicamos un método desarrollado por nosotros donde usamos el farinógrafo, que es un instrumento que generalmente se utiliza para el estudio de la harina de trigo, y por lo tanto se modula la cantidad de agua para alcanzar una consistencia constante. Nosotros hemos trabajado con una hidratación constante para ver 50% de hidratación, para ver el esfuerzo que la mezcla opone a la solicitación mecánica. En el cuadro de la izquierda se encuentran
los productos de legumbres que todavía no sufrieron la clasificación con aire. En el recuadro de la derecha, los productos altos en proteína después de la clasificación con aire. Notamos que este harinado clasificado al cual se le aumentó el contenido de proteínas presentan consistencias mayores. Las proteínas tienen un efecto en dar una estructura a la masa y esperamos que esta estructura encontrarla en el producto terminado. Los garbanzos, en realidad no vemos un gran aumento, pero recordemos que las garbanzos mostraban la menor cantidad de proteínas respecto de los otros. Respecto a las lentejas, la arveja y las fabas, es posible ver una tendencia mayor contenido de proteínas. Al mayor contenido de proteínas le corresponde una mayor consistencia farinográfica. Después hemos estudiado el componente, hemos estudiado el almidón, evaluando eh, las propiedades de gelatinizar y retrogradar el almidón en el producto antes del proceso de clasificación, vemos un aumento de viscosidad de estos harinados debido a la gelatinización y retrogradación del almidón. A continuación del proceso de clasificación, la entidad de la gelatinización es mucho, mucho menor. ¿Por qué? Porque en esta muestra alta en proteína tenemos la confirmación de que existen menos carbohidratos, hay menos almidón. El proceso ha sido eficaz en reducir el contenido de carbohidratos para aumentar el de proteínas. Hemos evaluado también la propiedad de estos enharinados que absorben agua y aceite. No vemos particulares diferencias, pero una diferencia importante y que les pido que tengan en mente porque la vamos a ver después es que las lentejas rojas tienen una alta capacidad de formar una espuma. Dan proteínas, las proteínas de la lenteja roja hacen mucha espuma, mientras que las proteínas de las habas tienen una capacidad mucho, mucho menor de formar una espuma. Cuando se produce un producto análogo de la carne, no existen solo proteínas vegetales en su interior. Son necesarios otros ingredientes para dar estructura al producto, mejorar su aspecto, mejorar su sabor y garantizar también el mantenimiento de la estructura durante la cocción. Productos muy utilizados son los almidones en forma nativa y almidones modificados. ¿Qué es un almidón modificado? Es un almidón que ya ha sufrido un proceso de gelatinización y de retrogradación. ¿Qué es la gelatinización? Es cuando el almidón en presencia de agua es calentado y gelatiniza. Aquí lo vemos en este gráfico. Cuando aumenta la temperatura en presencia de agua, aumenta la viscosidad del sistema porque existe la absorción de agua por parte de los gránulos de almidón que van al encuentro del proceso de gelatinización. Cuando bajamos la temperatura, la viscosidad después de un decaimiento vuelve a crecer porque el almidón se reorganiza y va al encuentro del fenómeno de retrogradación. Aquí hemos comparado en realidad dos harinas ricas en almidón, harina de arroz, una nativa, que es la curva azul, y una pregelatinizada, que está representada por la curva gris. La pregelatinizada muestra una viscosidad mucho más baja
¿Por qué? Porque el almidón presente en su interior ya ha sufrido un proceso de gelatinización. Entonces, el almidón se ha modificado y lo que nuevamente está en grado de gelatinizar es menor respecto al presente en la harina nativa. Pero es interesante notar cómo el inicio de viscosidad, la necesidad de energía necesaria para aumentar la viscosidad es más baja porque la estructura del almidón ya ha sido modificada. El almidón está en grado de también absorber agua en temperatura baja. No necesitamos aumentar hasta 90 grados. Y este es el principio sobre el cual se basan todas las cremas o los productos instantáneos listos para su uso. Capacidad de absorber agua, buena capacidad de absorber agua aún a baja temperatura. En lugar de utilizar almidones de cereales, como puede ser almidón de arroz, de maíz o de tubérculos como el almidón de papa, en estos estudios nos hemos focalizado sobre el uso de productos de legumbres pregelatinizados nativos. ¿Qué le sucede a una legumbre cuando está pregelatinizado? Muy poco a cargo del almidón y a cargo de las proteínas. Las modificaciones no son tan evidentes como en el caso de los cereales. ¿Por qué? Porque el almidón de las legumbres es distinto, es un almidón mucho más compacto, mucho más resistente, que por lo tanto requiere de mucha energía para ser modificado y envuelto por muchas proteínas que lo protegen. Entonces, al inicio de estos estudios nos sorprendíamos porque parecía que no sucedía nada. La cantidad de almidón que gelatiniza es muy poco. De hecho, no vemos las mismas modificaciones que vemos como en el caso del arroz si utilizamos en este caso una lenteja amarilla, así como para las proteínas. Pero este producto pregelatizado tiene características distintas. Hemos estudiado con el mismo método mostrado antes, con el farinógrafo a hidratación constante, este producto nativo que no sufrió el proceso y en cambio el producto pregelatinizado. Y ven cómo después de la pregelatinización aumenta mucho la consistencia. Entonces, este producto pregelatinizado está en grado de absorber más fácilmente agua y retenerla. A nivel empírico, también probé a hacer una mezcla en laboratorio con la misma cantidad de producto y de agua y ven que el producto nativo cuando está hidratado en 50% muestra una mezcla que es muy líquida, que no logra absorber bien el agua, mientras que la mezcla pregelatinizada es una mezcla, una masa que es dura, compacta, que puede ser modelado en la mano. Está en grado, es capaz de retener agua. ¿Cómo hemos aprovechado esta capacidad de los productos pregelatinizados en absorber y retener agua para reformular hamburguesas con base vegetal? ¿Cómo los hicimos? Compramos proteínas vegetales texturizadas que luego veremos cómo se hacen y para mejorar la estructura del producto hemos utilizado el 25% de lentejas rojas pregelatinizadas. ¿Cuál es la ventaja de utilizar lentejas rojas? Ante todo, el color son rojas y las hamburguesas tienen que imitar en lo más posible al producto cárnico. Entonces, agregar ya una materia prima que es roja es una ventaja. Entonces, podríamos trabajar en reducir la cantidad de colorantes y reducir también el uso de hidrocoloides o todo lo que sirve para mantener
mantener unido el producto. Y vemos que con el 25% de lentejas rojas, el producto es bonito, mantiene su forma antes y después de la cocción. Se presenta bien. Hemos mencionado la presentación de hidrocoloides. ¿Qué es el hidrocoloide? Es un pegamento, una cola que le da estructura al producto absorbiendo mucha agua. Hoy son esenciales para la realización de estos productos. No sé cómo es la cuestión en Argentina y me gustaría discutirlo después. En Europa, el consumidor no los quiere, está asustado ante el uso de estos hidrocoloides que generalmente son eh, estos productos que la goma de Santana. El consumidor prefiere no ver esto en la etiqueta, estos hidrocoloides. Entonces, hemos hecho? Hemos tratado de sustituir los hidrocoloides principalmente utilizados. Nos focalizamos sobre CMC y PSI. Hemos probado sustituir CMC, que es el hidrocoloide hoy por hoy más utilizado, con Psyllium al mismo nivel de sustitución. Entonces, hemos estudiado una formulación sin hidrocoloide, una con 99% de proteínas vegetales texturizadas y 1% de CMC y una formulación con 99% de proteínas vegetales texturizadas, perdón, y 1% de Psyllium. ¿Y qué hemos visto? Que el uso de hidrocoloides hoy por hoy es esencial. Si nosotros no los ponemos, el producto no permanece unido, se resquebraja tanto en en la producción como en la cocción. Ven que se raja, se agrieta. Hemos probado a reformular, a estudiarlo con la reología, cómo se comportan las masas. ¿Y qué hemos visto? Que CMC es muy dependiente de la temperatura. Trabaja bien, mejora las propiedades reológicas del producto si trabajamos a temperatura baja, más baja que 10 grados. Cuando aumentamos la temperatura, empieza a dar problemas, pierde su eficacia. Psyllium, en cambio, tiene un comportamiento parecido a CMC, pero es más estable. Podemos permitirnos trabajar a temperaturas mayores. No es necesario controlar de manera tan atenta la temperatura en la cual trabajaremos y vamos a formular el producto. ¿Qué vimos entonces? Que CMC trabaja bien, pero el consumidor hoy no la querría utilizar. Psyllium, obtenemos los mismos resultados de CMC con la sustitución 1 a 1, pero parece más estable. También cuando vemos las pérdidas durante la cocción, la cantidad de agua que se pierde, cuanto mayor cantidad de agua se pierde, es peor porque quiere decir que es menos jugoso el producto. La línea verde, la barra verde son esa 25 CMC.
bajas pérdidas en coctura en 15 grados cuando la temperatura supera los 15. En cambio, no hay diferencia si se utiliza psyllium. Por lo tanto, podemos decir que estos son estudios todavía preliminares, pero logramos reformular el producto yendo al encuentro de las exigencias del consumidor que tiene miedo, no quiere consumir CMC sin empeorar la calidad del producto y garantizando directamente una mayor flexibilidad en la fase de producción y de realización, porque no es fuerte la dependencia, formulación, producción, temperatura. Podemos permitirnos trabajar a temperaturas mayores y por lo tanto también en este caso temperatura mayor significa menor energía para su producción porque no necesitamos mantener todo el ambiente y toda la producción en condiciones refrigeradas. Ahora pasamos al aspecto de tecnología. El primer enfoque tecnológico para mejorar la estructura del producto es un enfoque que hemos decidido estudiar, es un enfoque térmico. Por lo tanto, hemos estudiado la pasteurización que tiene una función de mejoramiento de la calidad microbiológica del producto para mejorar la shelf life del producto y hacerlo más seguro desde el punto de vista microbiológico, pero el uso de un proceso térmico mejora también la estructura. De hecho, utilizando las proteínas que vimos antes sin hidrocoloide, este es el producto antes del proceso de pasteurización. Ven como la forma es irregular, no tiene una estructura propiamente definida. En cambio, este es el producto que ya ha sufrido el tratamiento térmico. Nos esperamos que sea más seguro desde el punto de vista microbiológico, pero también una estructura mejor. Ha habido un efecto positivo en ir a mejorar la calidad tecnológica y funcional sin agregar ningún ingrediente en su formulación. Hasta este momento hemos visto cómo trabajar en la formulación y también aplicar tratamientos, pero sobre proteínas que ya han sido texturizadas, que ya han sufrido un proceso de texturización. ¿Cómo hacemos a modificar estas proteínas, a cambiar su funcionalidad partiendo de un aislado o de una fracción enriquecida en proteínas a través de la clasificación con aire? El proceso hoy mayormente utilizado es el proceso de extrusión. ¿Por qué se utiliza el proceso de extrusión? Porque entre los procesos alimentarios para este tipo de transformación es el más económico, es un proceso en continuo, logramos producir grandes cantidades de producto, es fácil, es menos difícil, digamos, respecto de otros productos, estudiar desplazarse de una dimensión de laboratorio a una realidad productiva. ¿Cuáles son los productos en el mundo de los análogos de la carne que se obtienen? Principalmente dos. TBP, el que vimos hasta ahora, es decir, las proteínas vegetales texturizadas, y HMM, que son el mismo producto, pero que es obtenido con una extrusión conducida a una hidratación mucho mayor. En el caso del TBP, la hidratación
es más baja de un 35%. En el caso de la extrusión a alta humedad, High Moisture Extrusion es una extrusión más elevada con hidratación más alta del 50%. El proceso, pero de base es similar, prevé la hidratación de nuestras proteínas, que pueden ser soja, legumbres, proteínas del trigo u otros, pasaje a través del extrusor y producción de TBP. Si trabajamos y baja hidratación, tenemos TBP; si es alta hidratación, obtenemos el HME. Partimos del primero, que es el que vimos hasta ahora. Y hoy es actualmente es el que es más fácil de encontrar en el mercado. ¿Por qué es el más fácil de encontrar en el mercado? Porque de base es un producto seco, entonces no requiere de ser mantenido en cadena de frío. Es un producto estable. Para utilizarlo es necesario rehidratarlo, y en base a cómo es conducido el proceso y también a la granulometría a la cual es cortada nuestra proteína texturizada, cambian las condiciones de rehidratación. Se le dará al producto final una característica distinta. Hemos mencionado antes el hecho de que la soja es la materia prima hoy por hoy más utilizada, y esta es la confirmación. Este estudio trae 28 muestras, de las cuales las primeras 14, es decir, la mitad, son proteínas vegetales texturizadas de soja. Entonces, es un fuerte estudio sobre la soja. Después están las arvejas, y después el gluten y otras proteínas, otras formas proteicas. Hemos dicho que el TBP tiene que ser rehidratado. Esto es cómo se presenta el TBP cuando está seco. Es un gránulo muy liviano y muy poroso. Una vez que es rehidratado, se hincha y va a imitar las fibras de la carne. Entonces, el producto rehidratado puede ser procesado, aditivado con otros ingredientes, con otras proteínas vegetales texturizadas, para crear un análogo de la carne. Entonces, la ventaja del TBP es que es fácil de conservar, es versátil porque podemos mezclarlo con otros ingredientes en base a nuestras exigencias, pero es fundamental rehidratarlo. El otro proceso que está adquiriendo más interés es aquel de la extrusión a alta humedad. ¿Qué tiene de distinto respecto de la extrusión anterior? Lo dice la palabra, el hecho de que exista una cantidad de agua mayor, es decir, aumentamos la cantidad de agua. Se cambia algún parámetro de proceso, como por ejemplo la configuración de la tuerca dentro del extrusor. No tiene que garantizar solamente el transporte del material desde el inicio al final del extrusor, sino que tiene que garantizar esfuerzos mecánicos, térmicos, para desnaturalizar, es decir, cambiar la estructura de las proteínas. El elemento fundamental de este extrusor es lo que está después del extrusor, es decir, el enfriamiento, porque en el enfriamiento se van a reorganizar las proteínas que han sido desnaturalizadas por los esfuerzos termodinámicos dentro del extrusor. Reorganizando las proteínas, se obtiene una estructura constituida por muchos arcos, que se llama estructura anisotrópica, que va después a imitar la estructura
de la fibra de la carne. ¿Cómo se obtiene esta estructura? Que es esta. Aquí se ve muchos arcos que van a imitar las fibras animales. Se obtiene aprovechando los distintos flujos de viscosidad en el interior del enfriamiento final del extrusor. Porque el producto extruido pasa a una cámara enfriada por el sistema de enfriamiento, considerando que dentro del extrusor estamos a temperaturas elevadas causadas por calentamiento y por roces de la tuerca, el producto es expulsado, pero considerando que nuestro sistema de enfriamiento presenta la circulación de un líquido que enfría agua, entonces las paredes son frías. Cuando el producto sale, está caliente, se enfría más velozmente cuando está en proximidad de las paredes. Cuando se enfría más rápidamente aquí, comporta cambios de viscosidad, o bien la parte que está en contacto con las paredes, que más fría y por lo tanto menos viscosa, la parte en el corazón está más caliente, entonces tiene un flujo más rápido. En el corazón corre más velozmente, en cambio, en la parte que está en contacto con las paredes, fluye más lentamente. Entonces se forman estos arcos. Una vez que se obtuvo el producto que fue se corta, da esta estructura que aquí puede parecerse a, por ejemplo, a carne de pollo, sea tanto por el color que por la estructura fibrosa del producto. Volvemos a las materias primas que vimos al comienzo de esta presentación. Entonces, los garbanzos, las lentejas rojas, las arvejas amarillas y las habas que han sufrido un proceso de clasificación bajo aire para aumentar el contenido de proteínas y vemos si es posible obtener productos extruidos. Esta es la caracterización que hemos ya visto, garbanzos con bajo contenido de proteínas y baja consistencia en el farinógrafo, las muestras no presentan propiedades de gelanizar y retrogradar como el contenido de almidón es muy bajo. Las lentejas rojas muestran altas propiedades de formar espuma, mientras que las otras muestras tienen baja capacidad de formar una espuma. Hemos unido todos estos resultados para hacer un análisis de los componentes principales y hemos identificado tres grupos. Un grupo caracterizado por alto contenido en proteínas, y alta capacidad, consistencia farinográfica, es decir, las habas y las arvejas amarillas, un grupo con alta cantidad de proteínas, pero que son proteínas que forman espuma, y un grupo constituido por baja cantidad de proteínas y alta cantidad de lípidos. Cuando fuimos a producir los productos que vimos que este grupo, es decir, habas y arveja amarilla, trabaja bien, logramos obtener un producto. En el caso de las lentejas rojas, no logramos obtener un producto a través de un proceso de extrusión a alta humedad, sino que tuvimos que cambiar las condiciones de proceso, bajar la hidratación y cambiar la conformación de la tuerca para producir un TBP. ¿Y esto por qué?
porque las lentejas durante el proceso de extrusión generan mucha espuma y hacen el proceso sea inestable. Tienen una alta capacidad de formar espuma. La espuma viene de la interacción de las proteínas con el agua y por lo tanto hemos decidido disminuir la cantidad de agua y logramos obtener, por lo tanto, un producto, no un producto obtenido a alta humedad, sino a baja humedad. Con las garbanzos, perdón, no logramos obtener ningún producto, no tiene ninguna capacidad de texturizar y esto se debe al hecho de que presentan pocas proteínas, por lo menos la materia prima que utilizamos presentan pocas proteínas. Las proteínas son fundamentales para este tipo de productos, pero además de una baja cantidad de proteínas, presentan alta cantidad de lípidos, de grasas. ¿Qué hace un lípido durante la extrusión? Lubrica el sistema, es decir, mejora la capacidad de correr a lo largo de la tuerca, disminuyendo el estrés, el roce, disminuyendo el estrés mecánico, entonces existe una menor denaturalización porque el proceso no es eficiente en cuanto que el producto está muy lubricado, corre fácilmente y hoy con este tipo de garbanzos no logramos obtener nada a causa del alto contenido de lípidos. ¿Qué estamos haciendo hoy? Estamos mirando los productos actualmente presentes en el mercado para evaluar su formulación, su etiqueta, identificar cuál es el rol de cada ingrediente y también las repercusiones o ventajas desde el punto de vista nutricional. Yo hoy no voy a hablar de la cuestión nutricional porque no me compete. En este estudio me focalicé sola parte de formulación y de identificar la función tecnológica de cada ingrediente. Nos focalizamos sobre 350 productos presentes en el mercado italiano, cómo están divididos estos productos y la mayor parte en forma de hamburguesa. El 34% de los 350 son hamburguesas. Otros productos fuertemente presentes son los empanados, como los nuggets de pollo a base vegetal, y los productos como fiambres, como la mortadela, el jamón o salame, siempre con base vegetal, así como un buen porcentaje, siempre desde la óptica de los triturados, son las albóndigas. ¿Por qué son importantes estos productos? Porque el mercado y las inversiones por parte de las empresas están creciendo notablemente y crecen realmente de manera importante. Hablábamos antes de comenzar este seminario, existe un importante requerimiento por parte de las empresas de poder entender cuál es el producto mejor, porque son productos que gustan al consumidor y generan un fuerte interés en invertir en la investigación. Hemos hablado al hecho de que responden a los temas de sustentabilidad, particularmente apreciados por el consumidor. Pero ¿qué quiere el consumidor típico? Ante todo, que sean ricos. El producto puede ser sustentable, pero si no tiene un buen sabor, no es comprado. El segundo requisito que tiene que tener estos productos es que no tengan un costo excesivo, que sean, que estén al alcance económico del consumidor.
Después están los temas referidos a la sustentabilidad y a la salud. El consumidor compra estos productos porque en ellos ve estos un, un potencial en mejorar la salud de la persona, que tengan un efecto benéfico. En cuanto el excesivo consumo de carne puede causar problemas desde el punto de vista de la salud, y también porque hoy se sabe, es sabido que utilizar ingredientes vegetales sustituyendo los animales son más sustentables. Existe un problema que lo dijimos, no se pueden usar solamente proteínas vegetales en la formulación, tenemos que también agregar otros productos. Entonces, hoy son un alimento considerado ultraprocesado. ¿Cuáles son los productos que se utilizan? La base son proteínas de naturaleza vegetal, como ser la soja, el gluten, la arveja u otras legumbres. La función que tienen es una función nutricional, la de dar estructura al producto y aspectos también sensoriales, dar estructura, color al producto y sabor. Rol fundamental de las grasas. El problema de estos alimentos es que con frecuencia, a menudo, contienen más grasas que el correspondiente animal. Grasas de naturaleza distinta, porque tendencialmente son grasas insaturadas. La función de las grasas, ¿cuál es? Es dar sabor, palatabilidad, es decir, crear un producto que sea agradable, jugoso para el consumidor, y también mejorar el aspecto del aroma del producto. Hemos dicho que tienen que tener color porque las proteínas de base son blancas y el consumidor está acostumbrado a un producto que se parezca lo más posible a la carne. Por lo tanto, se necesitan agentes colorantes que imiten lo que sería el producto de referencia. Si pensamos en la hamburguesa, nos esperamos que el producto sea un poquito rojo, similar a las proteínas animales. Tiene que tener un sabor, por lo tanto, el uso de aromas para dar un sabor, especias para dar un sabor picante o ahumado de barbecue que reproduzca, replique la característica de estos productos animales. Hemos dicho que se necesitan hidrocoloides o polisacáridos con el fin de mantener unida, dar estructura al producto, garantizar que el agua permanezca en su interior y no sea totalmente perdida durante la cocción, porque si no el producto resultaría demasiado duro. Almidones, fibras, hidrocoloides y otros ingredientes para mejorar el producto desde el punto de vista estructural. Aquí brevemente traje una tabla sobre la cual he creado el gráfico que vimos antes. Estos son las principales fuentes proteicas, gluten, legumbres, soja, respecto de los lípidos, gran uso de aceite de coco, aceite de colza, de girasol. Los polisacáridos los vimos recién para dar consistencia, absorber, perdón, el agua, el uso de aromas y también de agentes fortificantes como el escorbato de sodio para mejorar la estructura del producto. Sé que el tema de hoy era sobre los productos a base de carne. Yo me permití
poner también 2 slides, porque tenemos todavía 5 minutos, sobre los productos análogos lácteos, es decir, leche y quesos. ¿Por qué son importantes? Porque hoy son los que tienen el peso mayor en las ventas. Los análogos de la leche y de los quesos pesan más por volúmenes de venta respecto a los análogos de la carne. ¿Esto por qué? Porque son un producto que, que está hace más tiempo presente en el mercado y que ya, digamos, que se ha utilizado, son muy utilizados por el consumidor. Pensemos en la presencia de leche de soja en los bares, en las cafeterías. Hasta hace 10 años atrás no existía, y hoy están presentes en todos los lugares estos análogos lácteo-vegetales. ¿Cuáles son los productos que más se venden? A los análogos de la leche, que hoy tienen el volumen mayor de venta, y después todos los análogos de los productos lácteos, las cremas, los helados, los yogures y los análogos de los quesos. En el escenario italiano hemos estudiado cuál es la foto actual del sector de los análogos de los quesos. Hemos identificado 127 tipos de producto, de los cuales aproximadamente la mitad, el 49%, es tofu. El tempeh está en un sector en crecimiento, y los análogos del queso. ¿Qué son los análogos del queso? Por ejemplo, cremas untables a base vegetal, quesos de rallar de base vegetal, que por lo tanto tienen que imitar el parmigiano reggiano. Es decir, que son quesos fundidos, que hemos evaluado las etiquetas evaluando cuál es el primer ingrediente. En el caso del tofu y, y de los análogos de los quesos, con frecuencia el primer ingrediente es el agua, la soja, seguramente presente en tofu y en tempeh, porque son productos que se obtienen de la coagulación de la soja. Y respecto a los análogos de los quesos, a diferencia de tofu y tempeh, aparece entre los primeros ingredientes el uso de almidones, harina de arroz o de fruta con cáscara. Nos focalizamos sobre los análogos de los quesos. Hemos evaluado los primeros 3 ingredientes. Dijimos que el primer ingrediente, los primeros dos, con frecuencia es el agua. Son productos muy blandos, no son productos estacionados, donde aquí el agua es el primer ingrediente. Pensemos en una crema untable, la soja también muy presente, almidones, fruta con cáscara entre los primeros dos. Otros ingredientes muy presentes, así como en el caso de los análogos de la carne, son las grasas. Aquí también gran uso de lípidos, porque tienen que imitar los lípidos ya contenidos dentro de la leche y de los quesos, para dar la palateabilidad, mejorar la untabilidad del queso sobre el pan, por ejemplo, presencia de grasas, de almidones nativos o modificados también aquí, para dar estructura y viscosidad al producto, agentes espesantes, y donde dice otros, nos esperamos, sabemos que son aromas, colorantes, todo lo que tiene que imitar las características del producto. Para concluir y dejar espacio a las
¿Qué podemos decir? Que del análisis que hicimos hay un gran interés para la reformulación de los productos a base vegetal. Por lo tanto, si se trata de productos a base de carne o a base de leche, hay un fuerte interés desde el punto de vista empresarial que seguirá, se mantendrá a lo largo de los años. Habrá espacio para mejorar y también interés desde el punto de vista de la investigación. Los productos hoy presentes en el mercado pueden ser mejorados. Podemos adoptar procesos para mejorarlos, por ejemplo, un proceso térmico, o podemos cambiar también el uso de materias primas. No es necesario utilizar proteínas concentradas o aisladas que implican un fuerte consumo, un gran consumo de agua y de energía. Podemos adoptar pretratamientos como, por ejemplo, la clasificación con aire que mantiene la funcionalidad de las proteínas y da un efecto, un impacto menor. Hemos hecho una fotografía del mercado y hemos visto que el sector en realidad está creciendo y presenta hoy muchos ingredientes tratando de identificar cuáles son las funciones de cada ingrediente en particular. Y el estudio seguirá, el proyecto es un proyecto importante que seguirá a lo largo de estos próximos años y que evaluaremos cómo readaptar los procesos y después cambiar la formulación para reducir el uso de conservantes, espesantes u otros ingredientes. Yo les agradezco por vuestro tiempo, vuestra atención y la invitación. Y agradezco también al proyecto On Foods en el cual estoy trabajando, que me permite seguir trabajando sobre este tema que considero muy, muy interesante. Claudia, ¿le comentás al profesor que hay preguntas para leer? Puede ser utilizado para la harina de soja. El problema de la soja es que de base tiene un alto contenido de grasas y por lo tanto, como hemos visto en los garbanzos que son aquellos que mostraban más grasa que los otros, el proceso es menos eficiente. Entonces, para poder aplicarlo en la soja, primero hay que sacar las grasas, hay que hacer una extracción con hexano o con procesos mecánicos. Se puede utilizar, pero hay que tener en consideración las características de la materia prima. La soja con alto contenido de grasas antes es necesario reducir la cantidad de grasas. ¿Por qué rechazan los hidrocoloides en Europa? ¿Por qué los rechazan? Esta es una muy buena pregunta que yo no puedo responder. Existe un tema de mala percepción por parte del consumidor que no está dicho que esté justificada por reales preocupaciones de naturaleza de seguridad alimenticia. El consumidor no los aprecia porque los ve como un producto extremadamente artificial y por lo tanto químico, permítanme el término, y preferiría consumir productos que no prevean su uso, su utilización desde el punto de vista nutricional y de seguridad. No existen problemas fundamentales.
es solo que no son apreciados. Hay fuertes campañas ante todo una alta desinformación y hay campañas que demonizan el uso de hidrocoloides porque son considerados aditivos malos. El consumidor entonces europeo, pero también norteamericano, preferiría productos que no contengan hidrocoloides. Entonces existe un fuerte estudio sobre la reformulación de productos tratando de cambiar el hidrocoeloide y reducir su uso. El motivo por el cual demostré los resultados del uso de Psyllium respecto de CMC es porque el Psyllium funciona como un hidrocoloide, pero es considerado una fibra. Nosotros hemos estudiado también el efecto del HME. Hemos estudiado la hidroximetilcelulosa y también la metilcelulosa. En realidad, cuando se habla de temperatura caliente, cuando producimos estos productos, tendencialmente se trabaja siempre, no se supera nunca la temperatura de 20-25 grados, porque luego comienzan los fenómenos de desnaturalización de la proteína que no queremos que se produzcan cuando formulamos el producto, sino que queremos que se den en fase de cocción. El problema de la metilcelulosa también aquí es de naturaleza de percepción y por lo tanto nos hemos focalizado sobre la CMC porque es la que hoy más se utiliza y era necesario una comparación, una referencia. Sabemos que esta es la que más se utiliza, probemos a sustituirla con Psyllium. Aquí se entiende la reformulación con el 25% de harina de lenteja roja. La ventaja del uso de este producto de lenteja roja es mejorar el perfil nutricional porque tendríamos un producto que presenta menos proteínas porque ya no tenemos un aislado. El 25% de este aislado está sustituido por lenteja roja que no contiene el 80-90% de proteínas, sino el 25%, pero presenta en su interior carbohidratos, almidón, fibras que mejoran, que hacen del producto más balanceado desde el punto de vista nutricional. No hemos hecho estudios, pero sabemos de la literatura que presentan almidón, que es un almidón rico en amilasa, que lleva a la formación de almidón resistente y por lo tanto mejora también. Almidón resistente significa mayor fibra de base, contienen ya fibras, entonces tenemos un producto que podría ser más apreciado por el consumidor porque no prevé el uso de hidrocoloides porque la función
estructural está dada por las lentejas rojas y también más balanceado en términos de presencia de fibras y de carbohidratos, pero en detrimento de un menor contenido en proteínas. Respecto de las condiciones de cocción, nosotros hemos estandarizado las cocciones de estos productos para tener un método estándar, los cocemos en un horno y hemos puesto el método en el cual tenemos que alcanzar aproximadamente 60 grados en el corazón del producto. Sabemos todos que las hamburguesas tienen todo el mismo espesor y dimensión. Cuando los cocemos, lo hacemos durante 8 minutos. Así sabemos que en el interior, en el corazón del producto, se llegó a la temperatura de 60 grados. No, aún no. Tenemos la suerte de tener en el departamento un grupo especializado en análisis sensorial. Estamos trabajando sobre los análisis sensoriales de los productos actualmente presentes en el mercado, que por lo tanto son seguros y pueden ser administrados al consumidor. Para los que nosotros vamos a producir, tenemos que respetar normativas de seguridad para que, pero tenemos la intención de en un futuro hacer estos análisis. Hoy hemos hecho estos análisis en los productos presentes en el mercado y del análisis de los productos surgió que aquellos que prevén el uso de soja tendencialmente son aquellos menos apreciados. Otras formas proteicas son más apreciadas por el consumidor. La pregunta es, ¿cuál sería el costo del psyllium respecto de los hidrocoloides? No puedo cuantificar, es mayor el costo, no sé de cuánto, es un poco más elevado que otras formas de hidrocoloides como el CMC, pero no es un costo tan elevado y bastante fácil de recuperar. Yo puedo responder respecto del escenario italiano. Em, se encuentra en el mercado. Las otras formas de hidrocoloides son más fáciles de recuperar, pero el psyllium se encuentra fácilmente a un precio mayor hoy por hoy, pero no es un ingrediente limitante en el mercado, es recuperable. Sí. La, hemos usado para la pasteurización de las hamburguesas un pasteurizador normal que hoy se utiliza para la pasteurización de productos convencionales, tanto de productos a base de carne como pasta fresca, un pasteurizador que funciona con el producto ya envasado. Nosotros sobre los hidrocoloides se abre un vasto mundo. Están las pectinas, las cargeninas, muchos productos. Nosotros hemos tratado de limitar el uso de hidrocoloides y sustituirlos con otros productos, con otros ingredientes que imitaran su funcionalidad. Por lo tanto, esperamos que, como por ejemplo los almidones modificados,
y los almidones modificados de las legumbres que tienen un comportamiento distinto respecto de los almidones de la papa y los cereales. Por lo tanto, la función del hidrocoloide, la función de absorber y retener agua, cosa que puede hacer un almidón si ha sido modificado porque el nativo es insoluble o, por ejemplo, las fibras. Entonces, nosotros estamos estudiando hoy el uso de ambos y de estos productos de legumbres que logran ya retener, absorber y retener el agua. Considerando que estos productos presentan un gran uso de lípidos, existen distintos enfoques para probar, intentar reducir el uso de las grasas. Están todavía en fase experimental, hay muchos estudios, están aquellos que utilizan emulsiones estabilizantes, sustituye una emulsión como puede ser agua en aceite, que tiene la misma función tecnológica de la grasa, pero presenta también agua y es mejor desde el punto de vista nutricional porque es menos grasa. El uso de fibras, de aceite, por ejemplo, para reducir el contenido de grasas. Son estudios que se están haciendo, por lo tanto, no existe una vía bien clara sobre cuál es el enfoque que hay que utilizar, pero los investigadores están utilizando el uso de gel, fibras, emulsiones y para reducir el uso de sodio, también aquí trabajar sobre la formulación con aromas que den sabor umami al producto sin cargarlo demasiado con sal. Bueno, hemos pasado una tarde, una mañana, porque este seminario involucró a Sudamérica, Europa, y este es un resultado del mundo global. Y hemos encarado este argumento que el profesor Bresciani afrontó de manera muy, muy específica e interesante, y no podemos hacer más que volver a vernos en una segunda ocasión para seguir el avance de estos estudios eh, que siguen las tendencias de la alimentación del hombre y los enfoques que el consumidor tiende a llevar su propia alimentación. No hacemos más que agradecerle al profesor Bresciani por su disponibilidad y la paciencia con la cual expuso y respondió las preguntas que se le hicieron. Hasta luego y nos vemos en la próxima ocasión. Muchas gracias y les deseo buenas tardes o buena jornada, dependiendo del lugar del mundo en el cual se encuentran. Hasta luego a todos.